Assalamu alaikum y bienvenidos a un capítulo más del podcast de la Escuela Internacional de Árabe. En el capítulo anterior hablamos sobre la comida, vimos una lista de vocabulario de comida más importante, pan, agua, desayuno, etc. Y en este capítulo vamos a volver con otra lista de vocabulario, vamos a ver medios de transporte. Empezamos. Queremos aprovechar esta clase también para recordaros un poco la situación compleja del árabe estándar o el árabe clásico, que también hay mucha gente que lo conoce con el árabe clásico, pero el término es árabe estándar. El árabe estándar, como sabéis o como ya hemos comentado en este podcast, no es el árabe que se habla en la calle, y lo vamos a ver un poco con este vocabulario, con estas listas de vocabulario. Como sabéis, el árabe estándar es el árabe que se utiliza principalmente para la escritura y también para las celebraciones y las situaciones formales, algunas en los telediarios y no todos, en las reuniones entre los diferentes países árabes. Y queremos aprovechar un poco esta lista de vocabulario para que veamos ciertas diferencias. Veamos la primera palabra, que es coche. En árabe es sayyara. 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 Por ejemplo, sayyara sí es una palabra que se utiliza de esta manera en prácticamente todos los países árabes. Mira, pero por ejemplo en Marruecos dicen tomóvil o tomóvel. Para que veáis que eso viene del automóvil. La ventaja que tiene el árabe hablado es que el árabe hablado está formado por árabe estándar, por el dialecto propio de la zona y luego también por palabras en francés o en inglés principalmente. Así que si vais mezclando un poco de esas cosas, siempre vais a poder comunicaros. Pero bueno, hemos dicho sayyara, que es coche. Por ejemplo, hafila es autobús. Y hafila no la utiliza mucha gente. La gente suele utilizar más bus, que también es aceptada en el árabe estándar, o otobis, o por ejemplo en Marruecos hay zonas en las que se dice tobis, pero se puede decir bus, aunque existe la palabra hafila. Otro medio de transporte, no tiene ningún tipo de complicación, porque yo creo que casi todo el mundo lo utiliza igual, que es ta'ira, que es avión. Luego, por ejemplo, taxi. Taxi no es una palabra árabe, pero todo el mundo dice taxi, aunque existe una palabra en el árabe formal que es sayyarat ujra, que es como coche de alquiler. Pero bueno, nosotros os recomendamos que utilicéis taxi. Esto es un poco como ¿quién dice en español vamos a jugar al balompié? La gente dice vamos a jugar al fútbol, y el fútbol es una palabra de origen anglófono, fútbol. Y aunque nosotros en castellano tengamos la palabra balompié, nadie dice ¿has jugado hoy al balompié? Vamos a ver el partido de balompié. No, decimos vamos a ver el partido de fútbol. Otro medio de transporte, safina, que es barco. Y aunque aquí también, por ejemplo, en Marruecos, en este caso, en el norte, se suele utilizar, por ejemplo, el barco, por influencia del español, el bato, el vapor, hay otras maneras de decir barco. El tren, qitar. Esta es complicada porque tiene una qaf al principio y es qitar, ¿de acuerdo? Qitar. Aunque también volvemos a lo mismo, hay gente que dice, por ejemplo, en Marruecos en este caso, dicen tren, qitar. ¿Qué más tenemos por ahí? Helicóptero. Helicóptero es exactamente igual que en castellano, aunque es verdad que existe una palabra del árabe estándar que no merece la pena ni siquiera que comentemos, pero si decís helicóptero, que en castellano es helicóptero, aunque
En inglés, francés, helicopter, en inglés principalmente. Luego tenemos también metro, que es exactamente igual. De hecho, si podéis buscar metro en el Cairo, ¿no? En Egipto, y veréis a ver cómo está escrito metro, que es una adaptación al árabe. Pasa lo mismo con el tranvía, metro, que es un poco, a veces llamamos de la misma manera a esos medios de transporte. También se le dice tram de el inglés. Así que tenemos un repaso rápido: sayyara, طائرة, taxi, سفينة, helicóptero, metro y tram. No sé si se me ha olvidado alguna palabra de las que hemos explicado. Evidentemente quedan más palabras, aunque aquí queríamos un poco que vierais lo principal y luego también que recordáramos, refrescáramos un poco esa cuestión del árabe estándar versus el árabe hablado o el árabe dialectal, que muchas veces hay mucha gente que habla una mezcla del árabe estándar pensando que habla árabe estándar, pero metiendo palabras del dialecto correspondiente. Así que nada, espero que os haya gustado este capítulo y, como sabéis, siempre estamos abiertos a sugerencias, a preguntas, etc. Y si queréis más información sobre la Escuela Internacional de Árabe, podéis visitarnos en nuestra página web eiarabe.com o también en las redes sociales. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Ma'as salama!